Hemos estado estudiando Éxodo capítulo 12, la salida del pueblo de Israel de Egipto, dándole Dios las instrucciones a Moisés de lo que debían de hacer. Como es de conocimiento de todos, la orden era sacrificar el cordero. Amén. Cada padre de familia tenía que sacrificar un cordero. ¿Y qué hacían con la sangre? La pusieron en los dinteles de la puerta. Luego ellos, por orden de Dios, tenían que mantenerse dentro de las casas. Y cuando pasó el ángel de la muerte, veía la sangre y pasaba por alto. Y la sangre era lo que los protegía a ellos y los libró de la muerte. Esa sangre, como el cordero, es tipo de Cristo, y la sangre que Él derramó para la redención y el perdón de nuestros pecados. Eso lo tenemos muy claro ya. Amén. Y habían unas instrucciones específicas. Hemos hablado de ellas, y una de ellas, pues, creo yo que se me había olvidado, que la carne había que comerla no como ellos le daba la gana, sino tenía que ser cocida al fuego. Y eso habla de la prueba que Jesucristo pasó. El cordero tenía que ser examinado 4 días antes del día de la Pascua, y el día de la Pascua, de celebrar la Pascua, era el día 14 del primer mes. 4 días había que examinar el cordero. Este cordero tenía que ser sano por completo, de 1 año de edad. Y Jesucristo le dio cumplimiento a todo eso, porque antes de ir a la cruz, el día 14, Jesucristo fue examinado por los políticos, por los religiosos y por el pueblo. No encontraron en Él nada digno de que fuera digno de muerte. Aún Pilato le dijo al pueblo que no encontraba nada en Jesucristo para poder sentenciarlo a muerte, ¿no? Pero ellos le pedían a Pilato, ¿qué le pedían? La crucifixión. En ese tiempo Anás era uno de los sumos sacerdotes y profetizó, a pesar de que estaba en contra de Jesucristo. Cuando Dios quiere hablar, habla a través de una mula, como lo hizo Balaam, y usó a un hombre llamado Anás, que era el sumo sacerdote, y le dijo al pueblo que era necesario que uno muriera por el pueblo y no que todo el pueblo muriera. Tremenda profecía. La Biblia dice que esto era una profecía porque él era el sumo sacerdote, o sea, Dios habló a través de este hombre. Es necesario que uno muera y no que todo el pueblo muera. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, nosotros hoy no estuviéramos reunidos aquí. No pudiéramos en ningún momento darle gracias a Dios por nuestro perdón, por nuestra salvación. Así que tenemos que darle gracias a Dios todos los días por el perdón de pecado, porque Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos pasado de muerte a vida. Recuerden que cuando comenzamos la vida en el Señor, porque el Señor es la vida, esa palabra muerte habla de muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero estábamos vivos por ahí caminando y haciendo de nosotros. Quiere decir que esa muerte es muerte espiritual, ¿ok? La muerte física va a llegar
porque este cuerpo está destinado a la corrupción, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Dios tiene un cuerpo nuevo para cada uno de nosotros, cuerpo glorificado. Así es que la carne había que comerla completa dentro de las casas, y mientras que afuera había tinieblas y había muerte, dentro de las casas del pueblo de Dios había luz y había alimento. Amén. Alimento. ¿Y qué alimento era? Todos tenían que comer ¿qué? El cordero. El cordero. El cordero. Por eso es que estamos comiendo. Mire, hermano, si usted analiza un poco las divisiones que hay dentro del pueblo de Dios, una de las razones es que no estamos comiendo lo mismo. No estamos comiendo lo mismo. Entonces lo que hay es confusión. ¿Por qué? Porque al estudiar el diseño que Dios nos ha dado, que está aquí plasmado en la Biblia, lo que yo creo es que si no sabemos leer el plano, pues vamos a cometer errores en la edificación. Pero si leemos bien el plano, si le pedimos a Dios que nos dé revelación, que nos ayude, porque Él se comprometió en el nuevo pacto que Él mismo nos iba a enseñar. Así es que yo no tengo que ir a ningún instituto a estudiar teología. Yo tengo que creer lo que dice la palabra. Es una palabra bien significativa que hemos leído, hemos hablado de ella, que está en Hebreos 4, donde se nos dice que al pueblo de Israel, después que Dios los sacó de Egipto, fueron caminando, no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces hay una advertencia para nosotros que debemos de tener cuidado que no nos pase lo mismo que a ellos. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? Dice el escritor, porque tanto a ellos como a nosotros se nos ha predicado la misma palabra, pero a ellos no les sirvió de nada porque no fue acompañada de fe. O sea, no la creían. No la creían. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque mientras estemos aquí en este mundo, que Egipto es tipo del mundo, vamos a escuchar muchas voces, pero muchas, tantas voces que vienen de las tinieblas, como voces que se están escuchando en hombres y mujeres que se identifican como creyentes de Jesucristo. Bueno, yo no voy a dudar de que si creen o no creen. Lo que yo voy a escuchar es qué es lo que están enseñando, qué es lo que están predicando. Amén. Y Jesús dijo, no yo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, un tema tan sencillo. Yo sé que a mí me tiran indirectas por Facebook. Un tema tan sencillo que hay pastores que no quieren entender. Y es que un edificio hecho por manos de hombres ni es la iglesia, ni es el templo de Dios, ni es la casa de Dios. La Biblia enseña que la iglesia somos nosotros, los creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la casa de Dios, Hebreos capítulo 3. Somos el templo donde Dios mora por medio del Espíritu Santo, 1 Corintios 6. Eso está claro. O sea, aquí dentro de este local, pues está reunida hoy parte de la iglesia del cuerpo de Cristo que está diseminada en el mundo entero. Cuando nosotros terminemos la reunión, que salgamos a nuestras casas,
¿Qué le pasa a este local? Se queda vacío. Pero como le he dicho veces anteriores, en el catolicismo enseñan que hay una parte atrás del cura que ahí abre una puerta, mete la copa después que le da la hostia a los feligreses. ¿Y por qué los católicos cuando pasan frente a un local se arrodillan y se presionan? Porque se les ha enseñado que ahí es que habita Dios. Eso es una herejía. Entonces, esa doctrina herética entró a la iglesia en el siglo IV en adelante. Por eso es que cuando yo me convertí en el 76, a este lugar se le llamaba el lugar santísimo. Y aquí no podía subir solamente el ungido de Dios, que era el pastor. Eso es un disparate. Porque Juan dice que todos los creyentes tenemos la unción del santo. Entonces hay un libro pequeño, creo que fue William el que lo consiguió, se titula Roma en nuestros cultos. Yo lo tengo allí en casa, cada rato lo veo. Entonces nosotros estamos viviendo tiempos de restauración. Todo aquello que no pertenece al diseño de Dios, Dios lo está echando fuera para aquellos que le creemos, para aquellos que le obedecemos y decimos, Señor, esto es así. Y me han tirado indirecta, que me tienen cubierto por oración, pero el tema de la iglesia, cuidado con hablar mal de la iglesia. Yo no estoy hablando mal de la iglesia. Lo que yo estoy hablando es que tenemos que tener revelación de lo que es la iglesia. Y no yo, lo que dice la Biblia. Entonces el orgullo que hay en nuestros corazones es el que no nos permite decir, estoy equivocado. No nos queremos que lo que yo digo y lo que yo creo y lo que yo digo y repito, eso es. Esa es la actitud de muchos pastores y pastoras. Pues no, yo te le voy a decir amén si lo que tú hablas está en armonía con el diseño de Dios. Pero no nos puede tampoco sorprender, ni nos puede estar malo, porque Jesús dijo, si en el árbol verde han sucedido y están sucediendo estas cosas, ¿qué serán ustedes? Y somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de la verdad. La iglesia, Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. De la verdad. De la verdad. Y la verdad no son doctrinas. La verdad es una persona que se llama Cristo. Y todo lo demás que usted pueda yo encontrar en las Escrituras, todo viene a encontrarse ¿dónde? En Cristo Jesús. Por eso es que cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Pero ahí dice de muchas maneras, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Somos responsables todos de haber sido enseñados en la verdad para mantenernos siendo columna y baluarte de la verdad. Pero las doctrinas
Yo creo que es una de las cosas que nos tiene divididos. Los nombres de las instituciones. Y Pedro dice que los juicios de Dios entran ¿por dónde? Por la casa de Él primero. Por la casa de Dios primero. Dios está poniendo las cosas donde tienen que ir. El orden de Dios tiene que ser establecido en la iglesia. El que no quiera, pues tendrá que darle cuenta a Dios. Yo no lo puedo juzgar. Pero hay que amonestar, porque la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, y esa es la que no nos gusta. Cuando nos corrigen, el ego rápido se lastima, se ofende, está mezclado ahí con el orgullo, la soberbia. ¿Cómo se llama el primer pecado que fue cometido allá en el huerto? ¿Ah? ¿Quién más? ¿Quién más? Rebelión, o sea, se rebelaron en contra de lo que Dios había dicho. No coman. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron de lo que Dios les dijo que no comieran. Eso es rebelarse. Eso es rebelión. Entonces, Hebreos 3 dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Esto fue en el viejo pacto. En cuanto a todo lo que se había que decir. Y dice ahora, ¿cuánto más Cristo? Como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quiere decir que Moisés fue más fiel que Cristo? Por eso es que él se presenta a una de las iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Cómo se presenta? Yo soy el testigo fiel y verdadero. Y verdadero. Entonces, volviendo acá a Éxodo 12, esa carne había que comerla cocida al fuego, o sea, reconociendo, creyendo y recibiendo a Cristo, que fue allí a la cruz. Lo llevaron, Él mismo es la ofrenda y Él es el ofrendante. Por eso me ama el Padre, dijo Él, porque yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla, pero tengo poder para volverla a tomar. Fue levantado a las 9 de la mañana. Antes de ir a la cruz, allí recibió azotes, la corona de espinas. Como dice Isaías 53, lo tuvimos por azotado de Dios. Todo lo que tuvo que pasar Cristo. Y después de que tiene su cuerpo lacerado bajo el castigo que le daban los romanos y mucho más cuando eran a un judío, 39 azotes con ese látigo, con 3 patas, y en la punta de esas patas había que había unos hierros que cuando balaban para atrás se traía la carne. Todo eso lo sufrió Cristo por ti y por mí. Amén. Y después fue a la cruz. Muchos de los que sentenciaban a ser crucificados y pasaban por el castigo de ese que pasó Cristo, muchos no llegaban a la cruz. Morían antes. Pero Cristo soportó. Por eso es que el bronce
Cuando Juan lo vio en medio de los candeleros, sus pies eran como de bronce bruñido. Y el bronce es el único material resistente al fuego. Cristo pasó la prueba. Ahora de 9 de la mañana a 12 del día es despreciado por el pueblo que estaba allí, lo vituperaban. Pero tú que salvaste a otro, ¿por qué no vas a desacudir y te salvas a ti mismo? Aún por los que están crucificados al lado de él, uno a su derecha y otro a la izquierda. Qué bueno que uno de ellos al final se convierte. Y de 12 a 3 de la tarde, ahí fue que Cristo sufrió por aquello que él entró en agonía en el Getsemaní. Y su sudor era como gotas de sangre, que le dijo a los discípulos: mi alma está angustiada. Que le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, la copa del sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué era lo que estaba tratando Cristo de no pasar? Pero que la voluntad del Padre era que tenía que pasar. Era que Él sabía que como Él vino a llevar a cabo una muerte vicaria, o sea que Él vino a morir no por Él, sino por otros. Amén. Y esos otros que éramos nosotros, estábamos separados del Dios, porque el pecado trae muerte espiritual. Y Él sabía que al cumplirse Isaías 53, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sabía que en ese momento iba a sufrir lo que él no quería, y era la separación de él y el Padre. Tenga cuidado de no dudar de esto, porque él mismo dice antes de morir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Es algo terrible lo que Cristo pasó. Pero qué bueno, porque después de haber pasado la prueba, vuelve entonces y le dice al Padre, después que pide perdón para los transgresores: en tus manos encomiendo mi espíritu. Alaba mi alma al Señor. Santo es el Señor. Por eso ahora Cristo hay que recibirlo y comerlo. Y allí en Éxodo 2 dice que había que comerlo con hierbas amargas. ¿Qué significa eso? Ahora, ¿cuál es la interpretación que le da el Nuevo Testamento a esas hierbas amargas? Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él venía predicando el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y hacía un llamado al pueblo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comenzó a predicar, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol Pedro? Cuando el día de Pentecostés le preguntaron: varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Levanta la mano derecha y cada uno haga... ¿Eso fue lo que dijo? No, Pedro le dijo lo mismo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para los que están cerca y para los que están lejos. Este éramos nosotros. El apóstol Pedro, cuando estaba Pablo, en Atenas, capítulo 17 del libro de los Hechos, esto no es opcional. Pablo dice: porque Dios manda, es una orden a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén.
Esas son las hierbas amargas que tenemos que reconocer que ante Dios somos culpables, le hemos fallado. Amén. Tenemos que, esto no se puede tomar livianamente, con un alzar de mano y repetir una oración. Eso no es bíblico. Yo puedo repetir una oración sin haber arrepentimiento. Y esas son las hierbas amargas. Reconocer que ante Dios todos éramos culpables. Luego, cuando salen por donde Dios los lleva, porque la meta de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Recuerden bien esto. El cordero lo sacrificaron estando en Egipto. Efesios capítulo 2 dice de nosotros que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿dónde estábamos? En nuestros delitos y pecados. En el mundo. En el mundo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Tenemos que ver lo que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo fuera de nosotros. Luego entonces podemos ver en la Escritura que por los méritos de Cristo, ¿qué está haciendo ahora Dios en nosotros? Amén. Y luego, ¿qué es lo que quiere hacer Dios a través de nosotros? ¿Me explico? Y cuando salieron de Egipto con las manos llenas, despojaron a los egipcios y salieron con riquezas de Egipto. Amén. Pero fíjese que cuando ellos salen de Egipto no salieron solos. No. Muchos de los egipcios salieron con ellos. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre? Abraham no salió solo. De hecho, Abraham tenía la orden de Dios, el llamado de Dios, pero quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos fue Taré, su padre. Léalo bien con cuidado. Claro que hubo problemas por los errores que cometió Abraham, pero el llamado de Dios es irrevocable. Dios siguió tratando con Abraham. Tenemos que tener cuidado porque cuando Dios libera a este pueblo estando en Egipto del ángel de la muerte, ¿qué significa la salida de Egipto hacia la tierra prometida? Después de recibir la redención, ¿qué le sigue a la redención? Le sigue la santificación. Entonces Dios quería un pueblo santo, no solamente redimido, sino un pueblo santo, separado del mundo para Dios. Amén. Y esto en el Nuevo Testamento se tiene que cumplir en nosotros, porque damos gracias a Dios que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Cristo es nuestro Redentor.
Pero no lo podemos dejar ahí porque le sigue a la redención la santificación. O sea, tenemos que ser un pueblo separado de todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios para ser un reino de reyes y sacerdotes, un pueblo santo, como le dijo Dios a este pueblo en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Él lo que quería era un pueblo santo, él quería un reino de reyes y sacerdotes. La santificación de nosotros le sigue a la redención. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que Él pagó. Pero hermano, no podemos olvidar la santificación. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que tener muy en cuenta las reuniones, la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra? Porque, bueno, cuando este pueblo sale de Egipto, Dios no los dejó a la deriva. Dios iba con ellos en una columna de nube de día, los iba dirigiendo, y de noche en una columna de fuego. El Señor Jesús nos dejó dicho que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a mandar a otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos iba a ¿qué? A guiar a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que la nube significaba al Espíritu Santo. Hoy es el que nos guía. Y la columna de fuego, ¿de qué nos habla la columna de fuego a nosotros hoy? En el Salmo 119, y verso 105, ¿qué dice la palabra? Dice lo siguiente: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Quiere decir que Dios nos guía por medio del Espíritu Santo a toda verdad, a toda justicia, pero no podemos ignorar la palabra escrita. En ese mismo capítulo 119 y verso 130 dice lo siguiente: la exposición de tu palabra alumbra. La exposición de tu palabra alumbra. O sea, cuando ponemos atención a la palabra, cuando anhelamos la correcta interpretación de la palabra, junto con el Espíritu Santo que nos guía a escudriñar la Biblia, la exposición de la palabra, entonces, con el Espíritu Santo, somos alumbrados en nuestro interior, en nuestro corazón, y así Dios va limpiando como la luz que ha llegado a nuestro corazón para ir limpiando nuestro corazón y podamos ser uno de aquellos que Cristo dijo en Mateo 5: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así es que esa actitud que tenemos algunos, cuando Dios quiere tratar con nosotros, no, a mí no hay nadie que me cambie, yo nací así
Y así me quedo. Así me- Bueno, pues así te vas a quedar. Ahora, el problema es dónde vas a ir. Porque eso es rebelión, eso es rebelarse. Por eso es que aunque nosotros veamos, la palabra de Dios no es fuerte, no es mala, está impregnada de amor. Amén. El problema somos nosotros, Amén. lo que hay en nuestro corazón, que a veces tenemos un corazón de piedra y no de carne. Entonces le echamos la culpa a alguien. Y a veces hasta culpamos. Esa palabra lo dijeron por mí. Bueno, estás protestando porque te ves aludido. Examina tu corazón. Pero cuando somos humildes, le decimos, Señor, tú tienes razón. Gracias porque me estás alumbrando. Amén. Gracias porque yo no entendía esto que decía la palabra. Y hoy lo puedo entender. Nos estás alumbrando. Cristo es la luz. Amén. Cristo es nuestra vida. Y siempre hay que recordar que lo único que tiene poder para disipar las tinieblas es la luz. Entonces muchos saben que están mal, cristianos. Pero entonces están buscando unos recursos espirituales para buscar la perfección para ellos mismos. Y ahí es donde está. No, hermano, pues si oraba a las 5 de la mañana, tienes que levantarte a las 3 y orar sin cesar, como dijo Pablo. Si ayunaste 3 días para ese carácter y sigue, es que tienes que ayunar 15 días. Entonces estamos buscando recursos para bregar con nuestro carácter, cuando ya el recurso nos lo ha dado Dios. Yo no puedo aparecer delante de Dios y decirle, ¿te acuerdas el carácter que yo tenía? ¿Ah? Pero ¿cómo fue que lo vencí? ¿Ah? Con el ayuno que yo hacía ahí toda la semana. Yo no estoy diciendo que orar y ayunar es malo, no me malinterpreten. Amén. Pero sí digo también que el que esté usando esto como recurso para entrar en la santidad, está equivocado. Está equivocado. ¿Por qué? Porque si usted lee 1 Corintios capítulo 1, verso 27 en adelante, hasta el 30, ¿qué dice? Que por Dios nosotros estamos, ¿en dónde? En Cristo, En Cristo. el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios para nosotros, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que todo lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y ahí está la palabra. Tengamos cuidado, lo que dice Hebreos 4, que no nos pase como a ellos. Y la tenemos la palabra. Pero aquí hay que ir acompañada de ¿qué? De fe. O sea, creerla, recibirla. Y en la oración, Señor, gracias, porque yo no puedo cambiar mi carácter, pero tú sí puedes, porque tú lo que quieres es manifestar el carácter de Cristo a través de mí. Y eso no me toca a mí, te toca a ti. Señor, gracias. Gracias porque yo no puedo aparecerme justificado delante de ti por nada que yo pueda hacer.
soy justificado por la fe en tu Hijo Jesucristo. Él es, Cristo es nuestra justicia. ¿Amén o no amén? ¿Paro o sigo? Amén. Alaba mi alma al Señor. Se caló. Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender también. Dios los va a llevar. La meta de Dios es la tierra prometida. Pero Dios tenía primero que llevarles a ellos al plan de redención, que fue por el Cordero. Ellos ahora tienen que emprender ese viaje guiados por Dios. Y en el camino, después que salen del Sinaí, ahí se encuentran que comienzan a tener que sed. Comenzaron a quejarse. Comenzaron a quejarse porque les dio hambre. Mentalmente y en su corazón volvieron a Egipto. Pues no tenían que volver a Egipto porque Egipto, Dios les sacó de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y así hay muchos creyentes que se congregan, que son fieles en las reuniones, con todo lo que se impone, pero el mundo no ha salido de nosotros al 100%. Hay unos que más, otros que menos. Todavía hay muchos creyentes que confían más en Pierluisi y en el PNP que en Cristo Jesús. Esa es la vida política. Y hay muchos pastores que yo los escucho por YouTube, que predican que sí, que la iglesia tiene que estar envuelta en todo esto. Y que si hay alguien, un pastor o un hermano que tiene la capacidad de postularse, que lo puede hacer porque eso es bíblico, dicen ellos. ¿Y cuál es el ejemplo que pone Javier? Pues miren a Daniel. Oye, yo quisiera saber cuándo fue que Daniel se postuló para ir a Babilonia. Miren a José, que fue el segundo mando en Egipto. Y así siguen trayendo ejemplos del viejo pacto. Pero cuando nosotros lo interpretamos a la luz del nuevo, nosotros tenemos un gobernador que se llama Jesucristo. Nosotros tenemos un rey que se llama Jesucristo. Nosotros tenemos un gobernador que no tiene que postularse ni ir a primarias con nadie cada 4 años. Él dejó establecido el reino aquí en la tierra y está en la iglesia, y lo viene a culminar cuando Él regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿De quién es esa imagen que ustedes me están presentando ahí, con la cual le pagan el tributo a César? Pues esa imagen es de César. ¿Qué le dijo Cristo? Bueno, pues denle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que Dios está formando en cada uno de nosotros? Según Romanos 8 y verso 29. Está conformándonos a la imagen, no del César, sino a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la que tenemos que darle a Dios. Y el César y Dios no tienen compatibilidad. ¿Cómo es? Compatibilidad.
Y hay promesas de parte del Señor para nosotros. Pero tiene que ver en su reino. Por ejemplo, Él ha prometido a aquel que venza, que sea un vencedor, Él lo va a hacer columna en la casa de Dios. En la casa de Dios. Amén. La iglesia hoy como cuerpo tiene que ser columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Amén. La nube representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. La columna de fuego, la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué a los pies? Porque ella nos enseña cómo debemos caminar, por dónde debemos caminar. Amén. Y hay un camino, el cual nosotros, no mucho, es uno, se llama Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo dijo a los Colosenses, capítulo 2 y verso 6, de la manera que recibiste a Cristo, andad en Él. ¿Y cómo yo voy a seguir andando? ¿Cómo yo recibí a Cristo? Por la fe. ¿Cómo yo voy a seguir caminando en Él? Por la fe. Yo no puedo cambiar. Amén. Yo no puedo cambiar. Porque dentro de nosotros, este cuerpo que usted ve aquí, que yo puedo verlos a ustedes, se va a ir poniendo viejo. A mí me falta todavía mucho tiempo para eso, pero estoy consciente. Y Pablo lo dice, que este cuerpo exterior se va desgastando. No obstante, el interior se va renovando de día en día. Pero ¿cómo es que se va renovando? Bueno, si seguimos sembrando la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, según 1 Corintios 3, Dios le va dando ¿qué? El crecimiento. El crecimiento. ¿Ah? Entonces estamos, como este ejemplo que yo he traído otras veces, cuando la gallina, Jesús dijo que Él había tratado, ¿cuántas veces quise juntar, le dijo a Jerusalén, a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Bueno, pero para que esos pollitos salieran, primero la gallina tuvo que poner ¿qué? Unos huevos. Después que puso cierta cantidad de huevos, se quedó, ya dejó de poner, y ahora se quedó culeca encima de él. Ahora comienza ella misma, que los puso, a generar un calor, una temperatura, que dentro de ese casco, que es lo que uno ve, ahora está la clara allá adentro y la yema, pero esa temperatura que está emanando la gallina, la cual fue la que puso los huevos, está descomponiendo la clara y la yema. Amén. Pero se queda ahí, no sale, hasta que dentro de ese casco, esa llama, esa yema y esa clara ya dejaron de ser. Y llega un momento que de adentro hacia afuera comienza alguien a picar el casco hasta que el casco se abre. ¿Y qué sale? Sale unos pollitos. ¿Y a quién se parecen? A la gallina. Nosotros estamos bajo la temperatura de Cristo, que nos tiene bajo sus alas, nos tiene en Él. Y dentro de nosotros, Él está llevando a cabo una obra maravillosa. Va a llegar un momento, cuando suena la trompeta, si estamos vivos, que este cuerpo se va a hacer como el casco del huevo. Va a desaparecer, pero de ahí dentro saldrá uno que se parece a Cristo Jesús. Alaba mi alma.
El Señor le dijo a Moisés, mira, ese que está ahí, tenían sed. Había agua en Mara, pero no la pudieron beber, ¿por qué? Estaba amarga. Mara, eso es lo que significa la palabra Mara, amargura. Moisés vio un pedazo de palo y el Señor le dijo, ponlo en las aguas. Bueno, cuando tenemos problemas es que los vamos a tener, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero los vamos a tener, porque es por medio de las pruebas que Dios está limpiando nuestro corazón. Amén. Del odio, el rencor, la amargura, la envidia, la idolatría, el orgullo, por medio de las pruebas. Amén. Y ese pedazo de palo que Dios le dijo a Moisés, ponlo en las aguas se endulzaron. No dejemos de mirar a Cristo, porque eso tipifica ese pedazo de palo donde fue Cristo crucificado por nosotros. Esa prueba sí fue grande. Que una de sus palabras allí cuando estaba ante morir físicamente, dijo, tengo sed. Sería de, como yo ahora, de beber esta agua. No. ¿Y de qué era que tenía sed entonces? Cristo tenía sed de justicia, Amén. pero no para Él, sino para nosotros. Para nosotros. Amén. Cuando yo tengo un problema, yo tengo que decir, pero por algo lo estoy pasando, o me lo merezco. Pero ese problema que pasó Cristo en la cruz, no tenía por qué pasarlo. No. ¿Ah? No tenía por qué pasarlo. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Él nos lo dejó ilustrado cuando Él se encuentra con la samaritana. Ella iba a buscar agua allí al pozo que tenía como heredad de Jacob. ¿Y qué le dijo Cristo? El que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente De agua viva. que resalte para vida eterna. Juan capítulo 7, Amén. donde estaba en la fiesta ya de los judíos, Él llegó. Allí iban a buscar agua al Siloé para hacer las purificaciones y qué sé yo qué. ¿Qué dijo Él? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto decía, porque Él dijo, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, no como el hombre se imagina, como muchos se están imaginando, que Cristo es la ATH de ellos, y que Cristo está sujeto a lo que ellos digan. Los hay. A mí me entregaron un libro, yo se lo dije a ustedes, lo repito hoy, de uno que era apóstol, ya tenía helicóptero, propiedad de él. Comencé a leer el libro hasta que llegué a una página que él dice que si nosotros no oramos, Dios no puede hacer nada porque el cielo está sujeto a la tierra. Respira hondo, hermano. Señor Jesús. Y los hay. Escuchen bien los del Evangelio de la Prosperidad. Yo no sé a quién creerle, si a Guillermo Maldonado o a Santiago en su epístola. Santiago dice, no ha escogido Dios a los pobres de este siglo para que sean ricos, pero no en esto,
¿En qué? Sean ricos en fe Amén. y herederos del reino que Dios tiene preparado, del reino venidero. Amén. Yo quiero ser rico, pero rico en fe. No importa la situación por la que tenga que pasar, pero Señor, que mi fe en ti no falte. Amén. Que al contrario, cada día esa fe vaya en aumento. Y no eso, que después entonces siguen caminando. ¿Y qué se encontraron? 12 fuentes de agua. Y cuando siguen mirando, después de las 12 fuentes de agua, ¿qué vieron? 70 palmeras. Amén. Esa palmera le llaman las palmeras del viajero. ¿Por qué? Pero vamos a las 12 fuentes. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. El Señor se fue, pero los dejó llenos ¿de quién? De Él mismo. Los dejó llenos del Espíritu Santo. Y en ellos se cumplió lo que Cristo le dijo a la samaritana. El que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente que resalte para vida eterna. Ahí tenemos a Pedro, ahí tenemos a Juan, ahí tenemos a Santiago, ahí tenemos a los 12 apóstoles que fueron una fuente que Dios los dejó llenos del Espíritu Santo. Amén. Y después que escoge a los 12, que tipifican a esas 12 fuentes de agua, dice que habían 70 palmeras. Y la Biblia dice que después que el Señor escogió a los 12, envió ¿a cuántos más? A 70. ¿A qué los envió? A lo mismo que envió a los 12, que iban llenos de la autoridad, el poder de Cristo para predicar el Evangelio. Termino hoy con esto. Que aquí es donde tenemos que estar bien pendientes. En Egipto ellos comían cualquier cosa. Amén. Pero el pueblo de Dios tiene un solo alimento que comer. Amén. Y por eso es que después que se quejan, Dios les dio el agua, les dio las codornices, les dio, entonces ahora Dios le cambia. Ahora ya ni van a comer más codornices, lo que van a comer de aquí en adelante solamente es maná, caído del cielo. Aquí no hay otro alimento. Y ese maná es tipo de ¿quién? De Cristo Jesús. Y cuando tenían sed, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la peña. Esa peña te va a dar agua. Y Pablo dice cuando escribe a los Corintios en el capítulo 10 de su primera epístola, que esa roca que seguía a este pueblo era ¿quién? Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos un solo alimento para comer. Y ese alimento es los 7 días de la semana, se llama Cristo Jesús. Tenemos un agua viva para beber cuando tenemos esa sed espiritual, y esa agua es el Espíritu Santo. Es más, es Cristo mismo que ha venido a nosotros como el Espíritu dador de vida. Hermano, Cristo es todo, en todo. Por eso es que cuando tú te encuentres a un hermano o una hermana que se congregue en otro lugar, gloria a Dios que se siga congregando, pero dile, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Pero cómo que estoy comiendo? Hay congregaciones que... voy a dejar ahí. No, pero tenemos que tener claro esto. No tenemos otro alimento. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6. El que me come y bebe mi sangre, que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Alaba mi alma al Señor. Tenemos que darle gracias a Dios por Cristo, porque todo lo que necesitamos para estar bien con Dios,
Dios mismo nos lo ha dado en Cristo Jesús. Amén. Recuerdo. Hebreos capítulo 4. A nosotros se nos está predicando la misma palabra igual que a ellos. A ellos no les sirvió de nada porque no fue acompañada de fe. Vamos a examinarnos. ¿Qué es acompañada de fe? Es creer. Porque yo no le estoy citando aquí un libro secular, yo le estoy citando la Biblia, para que usted la escudriñe. Cuando la Biblia dice eso, pues entonces así es, Señor. La paz de Dios es con todos y Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. William Colón González, Dios te bendiga, William. Juan Gorrit, Ivaniris Pérez, Magda González. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo. Amén. Igualmente.